Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi que otro ángel descendía del cielo con gran poder, mientras la tierra se iluminaba con su resplandor, y gritó con voz potente: ha caído Babilonia, la grande, se ha convertido en refugio de demonios, aves impuras y en guarida de toda clase de animales impuros y repugnantes. Y un ángel poderoso tomó una piedra de tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así de golpe será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más se la verá. Ya no se escuchará dentro de ti el canto de que tocan el arpa y de los músicos, de los flautistas y los trompetistas. Ya no se encontrarán artesanos de los diversos oficios, ni se escuchará el sonido de la rueda del molino. No volverá a brillar la luz de la lámpara, ni tampoco se escuchará la voz de recién casados, porque tus comerciantes eran los grandes de la tierra, y tus encantos sedujiste a todos los pueblos. Después oí algo parecido al clamor de una enorme multitud que estaba en el cielo y exclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la famosa prostituta que corrompía la tierra con su lujuria, y ha vengado en ella la sangre de sus servidores. Y volvieron a decir: ¡Aleluya! La humadera de la ciudad se eleva por los siglos de los siglos. Después el ángel me dijo: escribe esto: felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Felices los invitados al banquete de boda del Ternero. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos el pueblo y ovejas de su rebaño. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Que el Señor esté con todos ustedes. Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento, en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Ay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra. Los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces
Se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube, lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos, como venimos recordando siempre, en la última semana del año litúrgico, la última semana que tuvo como apertura la gran solemnidad de Cristo Rey, que a su vez también marcó el broche de oro, el cierre, ¿no?, del último domingo de este tiempo y de este año en sí. Esta última semana entonces agudiza, como lo venimos escuchando semanas anteriores, todos estos textos que nos hablan de lo escatológico. De lo escatológico significa del fin último, teniendo en cuenta que el fin último no significa el cierre o el término de nada, sino el objetivo, el destino. Nuestro fin es la gloria. Y de eso se trata. Por eso este año especialmente nos toca meditar como primera lectura este apasionante y tan misterioso libro del Apocalipsis. Libro que, como todos ustedes saben, muchas veces fue fuente de inspiración para cineastas y directores cinematográficos para dar origen a películas de misterio, de terror y demás. Pero que sin embargo en sí mismo no tiene nada que ver con eso, sino que es un libro, como varias veces lo aclaramos, que se convirtió en este Juan, posiblemente el discípulo amado o un discípulo de este discípulo, que muchos en lo que es los autores bíblicos, sobre todo los del Nuevo Testamento y por supuesto en algunos casos de los profetas también, los discípulos del protagonista toman el nombre de quien fue Juan, el evangelista, por ejemplo, para darle autoridad al escrito, pero no fue literalmente Juan, el famoso discípulo amado o el famoso autor del cuarto evangelio, sino que tomaron el nombre de él y bueno, y de esta manera le ponen énfasis, pero los reales autores fueron discípulos posteriores. Tal vez ya para esa época Juan habría tal vez hasta muerto. Pero lo importante de todo esto es que el libro del Apocalipsis es una carta que busca transmitir esperanza a esa iglesia primitiva que en la época de Nerón, del Imperio Romano, que había esclavizado tanto a Jerusalén y otras naciones, buscaban liberación y eran perseguidos. Y entonces el autor de este texto, de esta carta, les escribe con una gran carga de simbología y demás para animarlos a que el Señor está con ellos y que vendrá la respuesta de Dios, esa respuesta infinita, esa respuesta fiel. Hoy habla de la caída de Babilonia. Babilonia es una nación también que en el Antiguo Testamento y en siglos anteriores a Cristo invadió y llevó como esclavos a todos los judíos a la misma Babilonia en la época del rey Nabucodonosor, donde los mismos israelitas, por haberle dado la espalda a Dios, padecían esa esclavitud, esa pérdida de identidad, ese haber perdido el gobierno y la presencia, la instancia en la tierra prometida. Invadidos y llevados esclavos a otras naciones, tenían que trabajar para otros dioses y eran obligados a adorar falsos dioses, cuando sentían en su corazón una gran nostalgia de volver a Jerusalén. Así fueron durante 40 años aquel famoso exilio del Antiguo Testamento en Babilonia, al cual hoy el autor del Apocalipsis hace referencia, pero poniéndola como la ciudad o el poder del enemigo que ha sido vencido. Ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en refugio de demonios, aves impuras, haciendo referencia al Imperio Romano que, insisto, estaba en plena persecución de los cristianos de las primeras iglesias de Jerusalén y de sus alrededores. Pero lo importante de todo esto es el espíritu que subyace, ¿no? Ese espíritu
de fortaleza al cual la palabra les invita a tener siempre presente. Dios está, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a Dios. Volvamos a Dios, volvamos nuestro corazón a Él, dejemos que nuestra vida de impurezas y nuestra vida de infidelidades se termine, volvamos a hacer un acto de fe en ese Dios que es nuestro Señor, nuestro Rey, que en Jesucristo, en el Cordero Inmaculado y en el Cordero degollado, que dio la vida y derramó su sangre, nos ha liberado a todos. En fin, es una insistencia continua a volver a la fuente y a beber de esa fuente de agua viva que brota del corazón de Jesucristo resucitado. Hoy nosotros también, en nuestros tiempos difíciles, donde las persecuciones están de un lado y de otro, no tal vez persecuciones como en la época de Nerón, pero sí persecuciones de otro estilo, persecuciones ideológicas, persecuciones agnósticas si quieren, o persecuciones inclusive de dejar por de lado la verdad, la fe, ¿no? De indiferencia, que de alguna manera a nosotros nos generan cierto dolor y a veces hasta cierta cuota de desánimo, porque esa indiferencia a veces no está solo afuera, está también en el seno de nuestras familias, en el seno de nuestras comunidades. La indiferencia de las cosas de Dios, la indiferencia a la conversión, que yo creo que es uno de los peores males que hoy aquejan a nuestra vida como miembros de la familia de Dios. Miren, estar en los tiempos escatológicos, en este año litúrgico, es decir, en la meditación del fin último de nuestra vida, es fundamentalmente un llamado permanente a esto, a convertirnos, es decir, a volver a Jesús. Es un tiempo donde fundamentalmente se nos invita a mirar el corazón, a volver interiormente a nuestra realidad más profunda. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Qué lugar está ocupando Él en mi vida? Ante tantas circunstancias adversas que en este año nos están tocando vivir, ¿no? Un año donde está reinando el Thanatos, es decir, el año de la muerte. Para los griegos existía el Eros y el Thanatos. El Eros significaba la vida, fecundidad, y el Thanatos, la muerte. Hoy este es un año donde por la pandemia y un sinfín de otras realidades está vigente el Thanatos, es decir, el año de la muerte. ¿Cuánta gente ha muerto? Víctima de la enfermedad y de otras inclemencias, como la inseguridad también y demás. Han muerto famosos, han muerto conocidos, han muerto referentes. Como que en esta realidad, por más encumbrados que sean, cuando tiene que llegar el momento llega indefectiblemente. Y aquí resuena un poco la advertencia de Jesús: estén preparados, estén prevenidos. Y este llamado a la prevención es un llamado justamente a recobrar nuestra identidad original y volver a nuestra identidad escatológica, es decir, nuestro fin último, para tener los pies sobre la tierra, pero con nuestra conciencia y nuestro corazón puesto en los bienes futuros, que ya están vigentes aquí, porque el reino de Dios ha llegado. Es el gran anuncio de Jesucristo, es la gran instauración. Lo veíamos el otro día en la solemnidad de Cristo Rey y lo vemos por nuestra gracia recibida en nuestro bautismo, donde se nos configuró con el mismo protagonismo en el mundo de Jesucristo Rey. Se nos ha coronado como hijos y herederos de la gloria, del trono sagrado, de la vida sin fin. Y eso no tiene que ser para nosotros una simple idea abstracta y lejana. Tiene que ser un motor que le va dando sentido y le va dando protagonismo a nuestra identidad cristiana, que se manifiesta como signo de esperanza. Como Juan, el autor del libro sagrado del Apocalipsis, transmitió como un testigo fiel a aquellos que estaban desanimados y perseguidos por el enemigo, y él se mantuvo como referente ante estos hermanos que sufrían la persecución. Hoy a nosotros también se nos llama a ser como Juan, referentes en un mundo que vive la persecución de lo que decíamos recién, del anonimato, de las ideologías, de las indiferencias, del individualismo, de los egoísmos, de los sectarismos.
la firmeza a la que nos llama el Señor en estos tiempos especiales, en estos tiempos últimos, a ser nosotros referentes de esperanza, porque nos encontramos todos los días con gente desesperanzada. Nos encontramos todos los días a la puerta de nuestro hogar con gente lastimada, herida, que no tiene ganas de seguir, que vive en el cansancio, en el hastío, en un clima pesado e interminable de miedo inclusive. Allí tiene que estar el cristiano vigente, transmitiendo la esperanza, para lo cual implica mucho tener claro que tenemos que vivir en un espíritu de continua conversión. Vivir nuestra conversión que nos llama, insisto, a la revisión, al sinceramiento. Y ese sinceramiento, encontrándonos con nuestra realidad, no evadirnos de ella, sino saberle poner el nombre que esta realidad tiene. La realidad de nuestras miserias, de nuestras heridas, de nuestras desubicaciones, que exigen justamente se ajusten por la gracia del Espíritu Santo para la gran purificación que el Señor nos quiere dar todos los días. Porque los tiempos adversos y los tiempos de persecución, si quieren, siempre han sido tiempos donde el Señor dio una nueva oportunidad a su pueblo, donde lo llamó justamente a tomar conciencia de la infidelidad para volver nuevamente a la casa del Padre. Ese Dios que se hace presente en nuestra vida y que no viene a condenarnos, sino nos está llamando, nos está esperando, nos va a buscar como ovejas heridas, como ovejas perdidas, como ovejas descarriadas, si querés. Pero Dios te está buscando. Entonces dejarnos encontrar, para lo cual necesitamos volver a la humildad y si es necesario hacia la humillación, aceptando que el Señor pase por mi vida y la purifique, porque tenemos que reaccionar. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Soy cristiano y entonces ese ser cristiano, ese ser hombre, mujer de fe, me lleva a dar el mensaje de Jesucristo a mis hermanos. ¿Estoy identificado con Él? ¿Realmente vivo de la conversión? Estoy creído de que Él es mi Señor y que mi vida está en sus manos y que en este mundo en el cual estoy de paso tengo que yo ser sembrador de su buena noticia y no de mis caprichos personales. Es todo un tiempo de revisión para la gran conversión, para lo cual necesitamos reconocimiento humilde de lo que somos, de lo que nos pasa. Estamos llamados justamente a estar unidos, es un tiempo de unidad, es un tiempo donde el Señor nos llama a convivir en la unidad, en la verdad, por el vínculo del Espíritu que es paz, y no para expulsar a nadie, no para vivir en guetos, en grupos reducidos según mi conveniencia. Es hora de salir de la zona de confort, como hoy se dice mucho, ¿no? Palabras que se utilizan. Hay tiempos que tiene palabras o frases que después van pasando de moda, pero mientras están de moda, bueno, se utilizan y van marcando una idea. Bueno, las zonas de confort. Las zonas de confort son muchas y cada uno puede tener las propias. Entonces, el Señor nos está llamando y nos recuerda hoy que la única salvación, la única gloria y el único poder pertenecen a nuestro Dios, porque solo Él es juez verdadero y justo, y es Él el que ha de condenar todo lo que es prostitución, impureza, infidelidad, maldad y demás. Es Él el que va a renovar todas las cosas, pero desde dentro, porque los primeros que tenemos que ser renovados somos nosotros. Cuidado con escuchar estas palabras y mirar para afuera y señalar y creernos nosotros con la capacidad o el derecho a señalar, a juzgar a esto lo tendría que escuchar fulano. No sé si lo tendría que escuchar fulano, pero que lo tengo que escuchar yo sí, estoy seguro. Y lo tengo que escuchar con claridad, y lo tengo que escuchar con apertura de corazón, y lo tengo que escuchar con mucha sinceridad, porque esto es así. El primero que tiene que dejarse purificar soy yo. De ahí el llamado a la profunda conversión que nos hace el Señor. Felices los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. El banquete de las bodas del Cordero también simboliza la gran fiesta de los redimidos, la gran fiesta de los que viven el desposorio con el esposo, que es Jesucristo resucitado, y esa fiesta a la cual todos estamos incluidos, que debe generar para nosotros motivos de felicidad continua, alegría, alabanza y acción de gracias
aquel que nos incluye, que nos invita y nos hace parte de esa boda, de esa gran fiesta de victoria, de sanación, de testimonio. Queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor en estos tiempos tan especiales que nos toca vivir, que nos dé la gracia de tener un corazón atento, ¿no? Y con una apertura de corazón. Es el tiempo del gran esfuerzo. Yo tengo que poner un esfuerzo personal para inclinarme a las cosas de Dios. Porque el Señor lo hizo todo ya. El Espíritu fue derramado en nuestras vidas. El llamado está, Él te llama, te invita, te incluye. Pero hay una respuesta que está de nuestra parte y que Él la espera. Tu respuesta, mi respuesta, la de cada uno. La respuesta a volver a Él. La respuesta que hacer ese esfuerzo para vencer nuestros prejuicios y nuestra cabeza dura. Y humillarnos ante Él para que Él en esa humillación que se entrega confiada a sus pies, Él obra en nosotros la obra de misericordia. Eso se trata. Ese es el camino, ese es el llamado. Por eso pidámosle al Señor la gracia de poder realmente escuchar con profundidad este llamado, con humildad. Y que esa escucha parta también de una oración contemplativa, buscar a Dios en primer lugar, porque ese encuentro con Dios en el silencio, en la adoración, en la escucha, en la contemplación, en la meditación de su palabra, es la base fundamental, la puerta de entrada a que la gracia empiece a purificar y a renovar todo mi ser y pueda hacerme realmente un hombre entero, un hombre feliz, no ya dividido entre el mundo y el Señor, sino ser solo de Dios. Y si hay algo que le debemos al mundo, es un servicio de testigos para la evangelización. Un signo profético en el mundo. Eso le debemos al mundo, porque no podemos callar lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. La única deuda que tenemos con el mundo es esa, la de dejar este mundo sembrado con la palabra. Después el Señor se encargará de hacer fructificar a su manera y a su tiempo, pero esa es nuestra deuda con el hombre de hoy día, con el mundo de hoy día. Dejarlo más evangelizado de lo que lo encontramos. Después no le tenemos ninguna deuda más al mundo, ni a nadie, porque solo toda nuestra vida depende del Señor y solo a Él le debemos fidelidad y amor, porque Él nos amó primero. De esto se trata. Pidamos esta gracia entonces y pidámosela como siempre por medio de María, nuestra dulce y tierna Madre, en quien nosotros confiamos y a quien recurrimos con humildad y confianza, diciéndole: mamá, toca nuestro corazón, mamá, sana nuestras vidas, mamá, guía nuestros pasos por el camino de la paz. Que así sea. Que así sea.